ardiente, metido hasta mis huesos. Es convertido en un fuego que quema en mi corazón. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene como título, ¿alguien recuerda? ¿Cuál es el título? ¿Están mudos? ¿No se acuerdan? Bueno, yo se los voy a recordar. Sin antecedentes penales. Sin antecedentes penales. Y bueno, para iniciar quisiera que pudiéramos hacer un análisis de lo que quiere decir esta frase, sin antecedentes penales. ¿A qué nos suenan los antecedentes penales? Igual que puedas compartir ahí a través de la transmisión, que tú pienses un poquito de qué antecedentes penales estamos hablando. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Algunos de ustedes se ha visto en la necesidad de hacer la solicitud de su carta de policía? Que levante su mano. ¿Ok? ¿Quién de plano no sabe qué es una carta de policía? Que levante también su mano, por favor. Bien, bueno, son algunos. Bueno, resulta que la carta de policía es un documento que expide el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el caso de Jalisco, mediante el cual certifica la inexistencia de antecedentes penales registrados en el archivo criminalístico. Esta carta de policía es solicitada principalmente cuando nosotros queremos ingresar a alguna fuente de trabajo. Las áreas en donde solicitan con mayor rigor para que vean realmente si la persona que está aplicando para un puesto en específico tiene o no tiene antecedentes penales son aquellas que están relacionadas a la seguridad privada o a la seguridad pública. Aquellas personas que también quieren ser servidores públicos o que van a ocupar un cargo en el gobierno. Son principalmente las personas que necesariamente como requisito piden hacer una entrega de una carta de policía. Aunque quizás en muchos otros trabajos te ha tocado también que te han pedido, porque de hecho es como parte de los requisitos de muchas empresas, pues para conocer un poco más acerca de la persona. Bueno, no sé si tú conocías esto, pero recientemente se giró vamos a decir, se hizo el cambio de un artículo ante el Código Penal que no es obligatorio que las empresas fuera de este rango que he comentado soliciten este tipo de cartas de policía, ya que se puede considerar como discriminatorio para las personas que sí cuentan con un antecedente penal. Debido a esto, también se hizo una modificación a algunos de los artículos donde aquellas personas que habían cometido delitos con un grado menor, que están fuera los grados graves de delito, deberían de, al momento de cumplir con su sentencia, emitir un veredicto de parte del juez que la persona ya no contaba con esos antecedentes penales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú cumpliste alguna pena, ya sea por algún acto que te hayan imputado, si tú ya cumples con lo que marca la ley, el juez tiene la obligación de informar de inmediato que tú ya no tienes ese antecedente para que no te perjudique al momento de que tú estés buscando un empleo. Y bueno, todo esto nos va a ayudar para que nosotros aprendamos a partir de este ejemplo práctico que es parte de la vida diaria de los empleados, puesto que este documento de carta de policía se conoce también como constancia de no antecedentes penales. Y resulta que la constancia de no antecedentes penales es un documento de identidad. Viene obviamente ad hoc a lo que estamos hablando respecto a la identidad, que somos como cristianos en este caso. Es un archivo de identidad en cuestión a la conducta de esta persona, a quien está representando,
con relación a lo que hace en público o con relación a la sociedad. Es decir, mide cuál ha sido el comportamiento como persona, como individuo, delante de la sociedad. Bueno, toda esta introducción, quiero que lleguemos a un análisis y les quiero preguntar, ¿ustedes cómo definirían el término delito? Delito. ¿Qué es un delito? ¿Cómo nosotros sabemos cuando estamos cometiendo algo que se le tipifica o que se le nombra como delito? ¿Alguno podría participar? A ver, Joel. ¿Ok? Algo que está contra la ley. Muy bien. Bueno, te voy a dar la definición. Y delito dice que es la acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella. Muy bien, es obviamente el ejemplo más claro. Aquello que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella. Y para ayudarnos a entender un poquito más a detalle y por qué quiero ahondar tanto en esto, porque después nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar mucho, es que existen varios tipos de delitos. Digo, yo no soy abogado, pero ¿habrá algún abogado aquí que levante la mano o que esté estudiando leyes? Bien. Bueno, quizás tú vas a estar más enterada, ¿no?, de todo esto. Pero la intención es que la ley, estos códigos, o en específico el Código Penal del Estado de Jalisco, estipula que hay dos tipos de delitos. Aquellos que se conocen como delitos dolosos o aquellos que son como delitos causales, doloso y causal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera es la que se hace con toda la intención de perjudicar a la persona. Tú sabes que, bueno, la ley te marca que hay muchas leyes, hay de vialidad, hay inclusive de convivencia, muchas leyes o códigos que marcan cómo debe ser nuestro comportamiento en la sociedad. Y vamos a poner un ejemplo para que nos ayude a aterrizar esos términos un poco más. Cuando nosotros sabemos que algo está prohibido por la ley, o a pesar de no saberlo, porque también eso es importante conocerlo, si tú te encuentras en una situación en la cual tú has decidido hacer el daño hacia otra persona y obviamente te encuentran culpable ante esa acción, a ti se te considera como una persona que infringió un delito doloso, es decir, que lo hizo con toda la intención. Pero también si tú tienes el conocimiento de algo que es prohibido por la ley, pero que quizás tú solamente tenías la intención de hacerlo, mas no considerabas que por hacerlo iba a ocasionar un delito mayor, también eres culpable de eso. Es decir, una lleva toda la intención de hacerlo y la otra como que sí lo quiero hacer o como que no lo quiero hacer o como que luego lo hago accidental, ¿no? Esto obviamente la ley juzgará en base a los hechos y determinará cuál debe de ser la sentencia de cada persona. Ahora, solo conocemos que hemos cometido un delito cuando vamos a aquellos que aplican la ley. En este caso, el juez es el que determina si eres culpable o no, no por su propio mérito, no por lo que él considere, sino por lo que ya se ha establecido en los códigos penales. Esto es muy importante. Los jueces no actúan por decisión propia, no actúan simplemente porque se me ocurrió o yo considero que así debe de ser, sino que ellos actúan en base a lo que ya dice la ley, lo que ya se ha estipulado con anticipación, ¿va? Entonces, hasta aquí vamos comprendiendo de manera general cuál es la forma en la cual el mundo, la sociedad, imparte la justicia, ¿sí? Un rasgo, una pincelada si tú quieres, pero nos va a ayudar a comprender de qué forma es que los seres humanos hemos establecido
cómo debe de impartirse la justicia. De hecho, existen dependencias o instituciones en las cuales su función es la impartición de justicia. Pero ¿en base a qué ellos imparten la justicia? Bueno, sin duda, la impartición de justicia tiene natural en el sentido secular, tiene sus orígenes en lo que se conoce como el derecho romano, ¿no? Aquello en lo cual, pues, a través de la historia, ellos analizaron el comportamiento del ser humano y analizaron también, pues, cuáles deberían de ser la forma de convivencia en sociedad, en la familia, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo considero que sin duda no fue una iniciativa propia, es decir, no fue porque yo soy lo suficientemente sabio o soy muy observador para llegar a esta conclusión. Sin duda, en algún momento, las personas que se dedicaron a hacer este tipo de códigos y a hacer este tipo de normas, debieron de haber tenido un referente. Y la única nación en la cual tenían bien establecidos las normas de convivencia entre ciudadanos, sin duda, el primer referente que tenemos es el pueblo de Israel, puesto que Dios dio su ley para que su pueblo pudiera, vivir de acuerdo al orden, a lo que Él esperaba de ellos. 2, para que entre ellos no hubiera conflictos y pudieran vivir, pues, en paz. Pero una parte muy importante era para que ellos no cometieran las mismas acciones o los mismos pecados que hacían las otras naciones. De hecho, la intención era mostrar pues cuál era la forma de vivir realmente como Dios quería para su pueblo. Es por eso que Él eligió a una nación, me voy más atrás, eligió a una persona para que a través de esa persona pudiera ser el referente de Dios en la tierra, para que todos pudieran tener la idea o el conocimiento o el referente de lo que era Dios y de lo que Dios esperaba para el ser humano. Y desde este momento podemos ver la misericordia de Dios para la humanidad. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, a Deuteronomio 32, 3. Y bueno, sin duda este tema de sin antecedentes penales va referenciado a la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Leemos 32:3, nos dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Si tú te vas un poquito al contexto de esos versículos, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, después de haber sido libertado, se encuentra históricamente previo a poder entrar a la tierra prometida, y esas palabras son de Moisés. Esas palabras, antes de que Moisés pues tuviera pues ahora sí que morir, él preocupado porque el pueblo de Israel realmente pudiera cumplir con los estatutos y la ley de Dios que ya les había sido dada, él habla acerca de lo que era Dios como juez. Porque Él es la roca cuya obra es perfecta, es Dios de verdad, y no hay ninguna iniquidad en Él. La corrupción no es suya, y de sus hijos es la mancha.
Entonces vemos la descripción de Dios como juez, hablando de que Él es recto, que Él es justo y que solamente un Dios justo y recto es quien puede establecer cuáles son las normas y cuáles son las reglas. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que haya bendición. De hecho, la ley lo establece así. Dios no dio la ley simplemente porque fueran una serie de reglas que se tenían que cumplir porque sí, porque así era y no había otra forma. O porque tú lo tenías que hacer con una carga, como una carga pesada en la cual si tú no cumplías con la más mínima tilde o la más mínima expresión o la más mínima solicitud o la más mínima respuesta que Dios estaba esperando de nuestra parte, no quiere decir que era la intención de Dios hacerlo de esa manera. Pero sí queremos establecer al momento que solamente podemos tener un referente adecuado de lo que es la vida del ser humano cuando vamos a aquel que es el creador de todo y a aquel que nos ha dejado su ley para que nosotros aprendamos de ella y podamos vivir adecuadamente. De hecho, en Salmos 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. ¿Por qué abordo estos dos temas en cuanto a Dios como juez y en cuanto a su ley? Puesto que humanamente nosotros tenemos un referente de lo que debe de ser nuestra vida y de cómo debemos de comportarnos en sociedad. Sin embargo, más allá de eso, hay una ley superior que está por encima de todas las leyes del ser humano, y esta ley superior es aquella que va a trascender, es aquella ley que nunca va a dejar de ser y que así como Dios la estableció, así se tiene que cumplir. Ustedes consideran, por el tiempo que quizás llevan estudiando las Escrituras, por el tiempo que quizás tienen ya de cristianos, ¿consideran que llevar una vida acorde a lo que estipula la ley de Dios será realmente cansada o será muy complicada de llevar? ¿Qué consideran al respecto? ¿Será realmente difícil cumplir con lo que la ley establece? ¿Habrá alguien que la habrá cumplido al 100%? ¿Habrá alguien que realmente ha vivido acorde a lo que la ley establece para nosotros? Les pregunto, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Muy bien. Pues resulta que así como la ley es perfecta y permanece para siempre, todo este contexto viene a representar simplemente a la obra de Jesús en la cruz en favor a nosotros. Todo esto que hemos hablado de la ley se ha demostrado que por sí misma es buena, porque ha sido establecida por Dios, pero el ser humano se encuentra incapacitado para poder obedecer a esta ley. El ser humano en su situación normal, natural, carnal, pecaminosa, se encuentra en la situación en la que no puede cumplir con la ley que Dios establece. ¿Y esto a qué se debió? ¿A qué se debió que el ser humano no pueda cumplir con los estatutos de Dios? Bueno, creo yo que todos aquí tenemos el referente de lo que fue Adán y Eva. Y aún así me gustaría que pudiéramos ir a Génesis 2:16, para que todos comprendamos
¿Cuál es nuestra condición sin Dios ante la ley? ¿Y por qué quiero que abordemos esto? Porque, bueno, antes quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron en un hogar cristiano? Que levante su mano. Ok, bien, son poquitos. ¿Cuántos, pues en tu casa no había nada en cuanto a aprender o querer hacer lo que Dios quería? O quizás se había, pero no había ese compromiso real de querer hacer el bien y de buscar el favor de Dios. Que levante la mano. Muy bien. A veces cuando nosotros nacemos en un hogar cristiano, podemos llegar a creer que nosotros no hemos cometido pecados tan fuertes que nos hagan que no seamos merecedores del favor de Dios. O podemos llegar a pensar que porque ya tenemos el referente de Dios en nuestra familia, podemos llevar una vida pues más o menos cristiana y aún así obtener el favor de Dios. O nos podemos llegar a considerar lo suficientemente buenos como para que Dios nos bendiga y para que tengamos el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes algo? Esa era una realidad en el tiempo de Jesús. Era una realidad para el pueblo de Israel también. Que ellos, al ser el pueblo escogido por Dios, al haber sido aquella nación a la cual Dios eligió, llegaron a considerar en su momento que tenían todo de parte de Dios y que no importaba qué fueran a hacer, ellos, al ser el pueblo escogido por Dios, iban a obtener la bendición de Dios. Y vamos a recordar lo que pasó en Génesis 2:16. Acompáñame, por favor. Génesis 2:16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue muy claro en lo que Adán tenía que hacer, que era obedecer. Si tú recuerdas un poquito ese contexto, bíblicamente se menciona que después de esto Dios pues dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero la primera persona que Dios le dio esta regla, esta ley, fue Adán. Y él era el responsable de que eso se cumpliera. Después viene a Eva. Y aunque Eva se nos dice que fue engañada, la responsabilidad de impartir la justicia o la ley de Dios, la persona responsable de enseñar a cómo se debía de hacer, hasta entonces la responsabilidad era de Adán. Sin embargo, se dejó engañar también por Eva. Y ambos se dejaron engañar pues realmente por la serpiente, ¿no? El pecado consistió en desobedecer aquello que Dios les había dicho que no hicieran. Y la consecuencia, ¿cuál era? ¿Cuál era la consecuencia de desobedecer? La muerte. Esa era la consecuencia. Porque el día que comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Para el hombre natural, este hecho puede ser solamente una fábula. De hecho, hay quien habla que esto no es real, ¿no? Ustedes saben que en el mundo pues hay hombres que se dedican simplemente a tratar de menospreciar el referente bíblico y a tratar de decir pues que esto no es real, que no existe. Sin embargo, la realidad es que no hay nada más seguro que la muerte para el ser humano. La realidad es que por más de que tú quieras dedicarte a querer negar
lo que dice la Biblia, a pesar de que tú quieras ir en contra de lo que Dios establece que debemos de hacer, todos en su momento nos va a tocar morir. Y de hecho Pablo lo explica más adelante respecto a que la consecuencia de la desobediencia había sido la muerte para el ser humano. La muerte física, pero también una muerte espiritual, que era la separación de Dios con el hombre. Y a causa de eso, nosotros, así como por un hombre entró el pecado al mundo, y a causa de que ese hombre tenía la semilla de Dios, pero ahora en su condición pecaminosa, hizo que nosotros heredáramos esa muerte, no solo física, sino también una muerte espiritual. Una muerte espiritual. ¿Y qué puede decir el hombre ante esto? ¿Qué dicen las personas que se encuentran en esa situación de pecado? O cuando nos encontrábamos en esa situación de muertos espiritualmente. ¿Qué pensábamos al respecto? Bueno, quizás si eres de una familia cristiana, pues quizás no te habías puesto a pensar en esto porque siempre tenías el referente de Dios. O quizás entraste en esa etapa en la que pues empezaste a dudar todo lo que te habían enseñado y decidiste ir por aquello que tu naturaleza te llevaba a hacer. Pero la realidad es que el ser humano no se da cuenta de su muerte espiritual. Y como dice la Escritura, para el hombre natural, el Evangelio es como una locura, como una fantasía, algo que no existe. Y dice Salmos 14, 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra realidad. La realidad es que heredamos la muerte espiritual y nuestro entendimiento no podía comprender las cosas de Dios. Es como si tuviéramos un velo y no pudiéramos observar, no pudiéramos ver aquello que nos conviene. No podemos comprender en nuestra naturaleza. Y de hecho fue algo que se abordó en el tema anterior acerca del ADN. Cuando Adán pecó, este ADN fue corrompido. Y por lo tanto, entró la muerte a la humanidad. Y la realidad es que estando sin Dios, nosotros realmente no queríamos agradarle. Nosotros realmente hacíamos lo que bien nos convenía o hacíamos lo que queríamos hacer sin ninguna restricción, sin ningún límite. Para a veces entre cristianos o entre familias cristianas eso se puede llegar a perder. Y esta serie de identidad, como lo vimos en el primer tema, pues nosotros nos vamos a dar cuenta cuando realmente formamos parte de este pueblo de Dios o cuando seguimos en esa condición pecaminosa. Cuando a pesar de que hemos pertenecido a una familia cristiana, pues quizás tú no has decidido doblegarte y no has decidido reconocer tu situación delante de Dios, que es la misma de cualquier persona en la tierra. Somos necios en el corazón y realmente no había quien buscara a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que quiere buscar a Dios
de una manera u otra, trata de dejar todo aquello que lo aparta de Dios. De hecho, Pablo lo explica, que cuando los hombres, antes de que Dios estableciera la ley a través de Moisés, que cuando los hombres pecaban sin tener el referente de la ley de Dios, aún así ellos se encontraban culpables de haber transgredido la ley, porque en todos nosotros se encuentra establecida la ley de Dios en el corazón. Y aunque no existiera un referente de ley de parte de Dios, ellos, dice Pablo, también murieron. Es decir, también pagaron la consecuencia del pecado. Murieron con o sin ley. Nosotros podemos tener un conocimiento intelectual de Dios, de Jesús, de la vida cristiana, pero este conocimiento intelectual no nos va a llevar a nada bueno, porque ese mismo conocimiento intelectual era la situación de muchos fariseos, la situación de muchos hombres judíos, en el cual creían que la ley era solamente una serie de actos que externamente se debían de cumplir. Pero en lo interior, en lo interno, no estaban doblegados realmente a la voluntad de Dios. No había realmente reconocimiento de que habían transgredido la ley y que necesitaban de la influencia divina en sus vidas para que ellos pudieran estar bien con Dios. ¿Alguna vez te has cuestionado o te han cuestionado del por qué nosotros tenemos que llevar las consecuencias de Adán y Eva? Si tú lo piensas en un ámbito natural, pues podrías decir, pues ¿por qué yo tengo que pagar por algo que hicieron alguien más, no? ¿Por qué es que yo debo de llevar la consecuencia de algo que yo no tuve la oportunidad de tomar una decisión distinta? ¿Por qué yo heredo una naturaleza muerta espiritualmente y por qué debo de morir cuando yo no decidí haber desobedecido a Dios? De hecho, esta pregunta es aparentemente el as debajo de la manga de muchas de aquellas personas que se creen intelectualmente sabios y que dicen que no es posible que a causa de la decisión de un solo hombre nosotros llevemos las consecuencias de eso. Pero ¿sabes? La Biblia nos deja en claro que no es que simplemente llevemos o heredemos la muerte por la decisión de Adán y de Eva, sino que todos nosotros tenemos la oportunidad de decidir si elegimos a Dios o no lo elegimos. Y eso nos queda muy claro en Ezequiel 18:2. Ezequiel 18:2. Hablando al pueblo de Israel, fíjate este proverbio que yo creo que hasta la fecha se dice. Dice, ¿por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Dice Dios, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano,
que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son, ¿qué? Esta versión dice, pues todos los seres humanos son míos para juzgar. Los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Dios es el único ser que tiene la autoridad sobre su creación de juzgar, y es el único ser superior a los seres humanos que aquello que ha establecido lo va a cumplir y no puede simplemente dejar de hacer o de cumplir aquello que ya ha establecido. Imaginemos que nosotros en este momento o antes de conocer al Señor teníamos que hacer la solicitud de nuestra carta de policía espiritual. Considero yo que la carta de policía espiritual, sin duda, podría ser mucho más fuerte, mucho más, o que tuviera los suficientes argumentos para avergonzarnos, puesto que la carta de policía natural simplemente mide aquello que te descubrieron haciendo. Aquello que quizás solo las personas en un grado, pues ahora sí que de rebeldía un poco más descarado, pues cometen. Pero ¿qué pasa cuando internamente nosotros hacemos tantas cosas que desagradan a Dios que quizás no nos gustaría que otras personas conocieran de eso? Y no tiene que ser algo lo suficientemente malo, pero al final Dios realmente conoce lo interno, conoce las motivaciones, va más allá del acto mismo de pecar, conoce el por qué lo estás haciendo y conoce cuando queremos permanecer en esa situación de pecado y no buscamos agradarle y no buscamos realmente reconocer el pecado y llevar la vida como Él espera que lo hagamos. Pero después de todo esto que aparentemente puede ser o que es realmente muy crudo y real, y que quise plasmar primero así porque es el orden de las cosas, yo quiero decirte que tenemos una esperanza y que tenemos un descanso, que tenemos una salida. Y tú seguramente ya sabes qué es. ¿Quién es ese descanso y esa esperanza de que nosotros no seamos juzgados por la misma ley que van a ser juzgados todos los hombres en la tierra? Sin antecedentes penales solamente se va a lograr gracias a la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Nuestra constancia de no antecedentes penales solamente se va a lograr si nosotros realmente reconocemos a Jesús como la persona, como el ser, como Dios mismo, que es el único que puede darnos esta constancia. Y es que antes de esto tendríamos que entender entonces lo que es la justicia de Dios.
puesto que en la tierra no había nadie que pudiera pagar por el pecado de otra persona. Inclusive, pues, en su mayoría no había ni quien tuviera la intención de reconocer a Dios, excepto de las personas que tenemos el referente en la Biblia, que decidieron creer a Dios, aún en una situación de pecado, porque Dios se les manifestó a ellos. Nosotros tenemos que entender el alto precio que se tuvo que pagar para que nosotros podamos tener esta constancia de no antecedentes penales. Y nos dice Romanos 1:17. Esta es una doctrina fundamental. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios eligió un medio a través por el cual nosotros nos podíamos acercar a Él. Y este medio, al más entendido, al sabio de sabios de la tierra, lo puede hacer enloquecer. Porque el ser humano en su naturaleza normal, pecaminosa, quiere entender a Dios a través de su propio intelecto y quiere comprender y reconocer y hacer lo que Dios pide a través de sus propias fuerzas. Sin embargo, Dios no eligió esa forma para manifestarse al ser humano. Dios no eligió ese camino para que el ser humano pudiera conocer a Dios. ¿Qué camino eligió Dios? La fe. La fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero el injusto, ¿qué va a pasar? La paga del pecado es la muerte. Y lo único que nos va a llevar en permanecer en esa situación pecaminosa es morir. Pero el justo por la fe vivirá. Y esa misma fe no es simplemente creer en que Dios lo va a hacer, sino que ya ha sido cumplida, ya ha sido pagado el precio por el cual nosotros vamos a poder vivir. ¿Y de qué vida estoy hablando? Bueno, el cumplimiento de Dios y de su propia justicia no es la misma justicia que el ser humano tiene, ni es la misma impartición de justicia que el ser humano hace. La justicia y el concepto de justicia de Dios es totalmente distinto al que el ser humano tiene. Y más aún que eso, el cumplimiento de esa justicia es algo que al más entendido le vuela la tapa de los sesos, no lo puede llegar a comprender. Dice 2 de Corintios 5:21, hablando de cómo Dios tenía que cumplir la ley, que el hombre que pecara debe de morir, nos dice, pues Dios hizo que Cristo, versión Nueva Traducción Viviente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En Cristo fue cumplida la justicia de Dios. Ya que un hombre pecaminoso y naturaleza muerta no podía morir por alguien más,
y solo Dios podía cumplir en sí mismo su propia ley, Dios tuvo que tomar la posición de siervo, humillarse, tuvo que venir a engendrarse también en una naturaleza humana como todos de nosotros y padecer las mismas dificultades y vivir lo mismo que nosotros padecemos, pero con una gran diferencia, que Él no pecaba, que Él en sí mismo no tenía esta muerte espiritual que tenía Adán, sino que Él vivió, como dice la Escritura, sin pecado. Sin pecado. La justicia de Dios se nos revela en Romanos 3:21. Reina Valera nos dice: pero ahora, aparte de la ley, que la ley era el testimonio de Dios en la tierra, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo se ha manifestado esta justicia? Esta ley, testificada por la ley y por los profetas, es decir, no es algo nuevo, no es algo que se inventó Dios y que dijo, esto no funcionó, ahora voy a hacer esto, para nada. Dios conocía todo y las decisiones de todos los seres humanos, y para Él nada es nuevo ni nada es desconocido. Por eso dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Y bueno, más adelante porque no hay diferencia entre judío y gentil. Pero me voy a quedar ahí porque quiero resaltar la parte del medio por el cual Dios eligió aplicar su justicia, y esta fue a través de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios solamente se puede cumplir y se puede llevar a cabo a partir de la fe en Jesucristo. Por lo que no hay nada humano, ninguna obra, algo bueno que nosotros podamos hacer para que podamos obtener esta reconciliación con Dios y podamos y podamos volver al estado natural en el cual Él nos hizo y no pagar el precio del pecado, que es la muerte. Sin duda, muchos quizás nos va a tocar morir. Sin duda muchos hombres a lo largo de toda la historia pagaron por la muerte física la consecuencia del pecado. Sin embargo, para los que estamos en Cristo hay esperanza en que así como Jesús murió y resucitó, nosotros vamos a resucitar también en Cristo. Y vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que no va a ser corrompible, en un cuerpo que no va a morir. Porque así como el cuerpo de Jesús, que había sido glorificado, en el cual ya no tenía esta tendencia al pecado, Jesús no, pero hablando de lo que nosotros va a suceder en nosotros, vamos a encontrar la verdadera libertad. Esta esperanza en la cual todos aquellos que hemos decidido poner nuestra confianza en Dios, que dice la Escritura, no vamos a ser defraudados. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es la condición del ser humano, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿en qué consiste realmente la justicia de Dios en nosotros como cristianos? La realidad es que la justicia de Dios es algo más allá de simplemente que Jesús pagara por nuestros pecados. Va más allá de que simplemente Él tuviera que ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. La realidad es que la justificación que nosotros recibimos a través del sacrificio de Jesús, como lo dijo un hombre, es el método por el cual Dios salva al hombre pecador y que no simplemente pasa por alto la transgresión de los seres humanos, sino que la pena de muerte, en este caso por el pecado, ha sido pagada en su totalidad. Y se trata de haber puesto literalmente a otra persona en el lugar del pecador. De la misma forma, Cristo dice: yo tomaré el lugar del pecador. El rebelde tomará mi lugar y yo tomaré el de él, para que por medio de esto él pueda acceder a Dios. Literalmente Jesús toma nuestro lugar. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque tenemos que entender que la justificación que tenemos a través de Jesús cubre con ciertos parámetros. El primer parámetro, si quieres apuntarlo a manera de estudio simplemente o concepto para que tú puedas identificar. El primer parámetro de la justicia de Dios en Jesús establece una universalidad. Es decir, Romanos 5:18 lo establece así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. La universalidad, es decir, Jesús cumplió esa justicia no solo por unos cuantos, sino por todos. Lo siguiente es que debes de comprender que una vez que tú obtienes esa justicia de parte de Dios, es una justicia que no está regida por el tiempo ni el espacio. Es decir, comprendemos aquello que es la temporalidad de esta justicia de Dios en Jesús. Y esto lo establece en Hebreos 7:27. Hablando sobre todo lo que Dios había establecido de cuál era la forma en la cual el pueblo escogido por Dios, que era el pueblo de Israel, tenía que hacer para poder tener esta relación con Dios. Todo esto, estas reglas que Dios había establecido respecto a cómo podían obtener el perdón de sus pecados. Y que era obviamente a través del sacrificio de un ser inocente. Nos dice Hebreos 7:27, a diferencia de los demás sumos sacerdotes que Dios había establecido en su ley, que dice la Escritura también que era simplemente sombra y figura de lo que habría de venir,
de lo que representaría realmente el sacrificio de Jesús en la cruz, nos dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, hablando de Jesús, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. El sacerdote tenía que establecer, todos los días tenía que hacer un sacrificio para obtener el favor de Dios, para obtener su justificación, para que simplemente cubriera, porque no era una redención total, sino simplemente cubría el pecado. Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos, hablando de los sacerdotes, los ofrecían primero por sus propios pecados, es decir, ni siquiera el hombre que Dios había elegido para ser aquel que tenía que ofrecer el sacrificio, para hacer el perdón de pecados, podía cumplir, no pasaba por alto su propio pecado, sino que primero tenía que cumplir el sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La temporalidad de la justicia de Dios en nosotros. Es decir, que cuando tú vienes a Dios y crees en que Jesús es el Cordero de Dios, que tuvo que ser inmolado por nosotros, que tomó literalmente nuestra condición, que pagó por nosotros, tú debes de comprender que ese sacrificio se ha hecho una sola vez y para siempre. Por lo que en eso está tu confianza, en que tú no puedes estar pensando en que hoy sí recibo esa justificación de parte de Dios y mañana ya no. Hoy fui lo suficientemente bueno y cumplí con lo que Dios quiere para mi vida, pero mañana porque pequé, porque como tenemos esta naturaleza aún de pecado, que Pablo describe como que queriendo hacer lo bueno no lo puedo hacer, ahora ya no tengo esa justicia de Dios, y eso es un engaño que puede venir a nuestra vida, de que dudar, de ponernos a pensar si realmente pues ya recibí la naturaleza que viene de parte de Dios, si realmente ya tengo su ADN. La seguridad que tenemos en Cristo no depende de nosotros. Depende de que Jesús pagó una sola vez y para siempre el precio por nuestro pecado. Y para concluir, no hay más condenación para los que hemos creído en Jesús. Acompáñame por favor a Romanos 8. Romanos 8 del 1 al 4. Y eso es un engaño que puede venir a nuestras vidas, que Satanás puede utilizar en contra de nosotros. Sabemos que nosotros nos encontramos en este proceso de santificación, ¿verdad? Que a pesar de que Dios ya aceptó el sacrificio de Jesús, ahora nuestro fruto, ¿cuál debe de ser? La santificación. Y estamos en este proceso en el que Dios está formando nuestro carácter, en el que Dios nos está enseñando cómo debemos de vivir, en el que Dios nos está mostrando la forma correcta de buscarle y de servirle. Este proceso de santificación. Pero si tú no aceptas lo que ya Jesús hizo en la cruz, si tú de repente te encuentras en una vida cristiana en la cual tengo que hacer esto porque es lo que agrada a Dios y no porque realmente lo estás haciendo con el entendimiento de que no es por las muchas obras que tú hagas que vas a obtener el favor de Dios, sino por la obediencia que ya Jesús hizo en la cruz, tú simplemente, a partir de que decides por Jesús,
tienes que obedecer, disponer tu corazón a obedecer. Y Dios empezará a hacer la obra a través de su Espíritu Santo en tu vida. Obedecer. Y nos dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esto nos da un referente importante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Es decir, nosotros no sabíamos que estábamos haciendo algo incorrecto hasta el momento en el que fue conocida la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo? ¿Cuántos hemos decidido poner nuestra confianza en Él? Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos para con el Padre. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si ya hemos comprendido que no tenemos condenación y que Dios nos ha dado esta constancia en la que dice sin antecedentes penales, no solo dice constancia de no antecedentes penales, sino una constancia sin antecedentes penales, porque ya todo lo pagó Jesús. Eso es asombroso. Bueno, a mí me asombra. Dios nos ve a través de Jesús. Nos ve justos, nos ve santos. No ve nuestra condición de pecado en la cual estamos aún por la carne, sino que cuando venimos a Dios y nos arrepentimos, somos limpiados por la sangre de Jesús. Nos ve sin pecado. No hay nada lo suficientemente malo que Dios no pueda perdonar. Claro que si vivimos en la carne, pues entonces tendríamos que dudar si realmente hemos recibido esta justificación. Pero lo importante que quiero resaltar es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no hemos fallado al Señor? Y su misericordia, que es nueva cada mañana, ahí está, presente. Para que si obedecemos, si nos arrepentimos de verdad y lo cambiamos, damos la evidencia del arrepentimiento, Él continúa la obra en nosotros. Así que pidamos al Señor y agradezcamos por su palabra, que nos ayude a que por medio de su Espíritu, de su palabra, de la comunión que debemos de tener con Dios, que es a través del Espíritu, nosotros podamos ser obedientes a lo que Él quiere para nosotros. Amén. Bien, Señor, te damos gracias. Gracias porque tenemos claro que por nuestros propios méritos, Señor, nosotros no habríamos podido cubrir, pagar con el alto
precio de tu ley, Señor. Y agradecemos porque recibimos esta justificación a través de Jesús. Padre, sin duda, no hay nada lo suficientemente bueno que pueda hacer para agradarte. Es por eso que tú no nos pides actos externos, simplemente, sino que tú pides disposición en el corazón, tú pides obediencia. Y solo aquellos que permanecen en ti, Jesús, solo aquellos que permanecen hasta el fin, podrán recibir esta promesa, porque será la evidencia de que realmente fuimos justificados. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú nos ayudes a llevar esta vida en base a tu voluntad y tu justicia y no en base a nuestra propia justicia. Si hemos pecado, Señor, nos arrepentimos delante de ti y te pedimos que tú nos limpies y nos purifiques. Perdona la maldad, Señor, que pueda haber en nosotros. Aquellas cosas que aún no hemos rendido totalmente a ti, Señor. Aquello que nos impide inclusive tener comunión contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada joven en esta noche, que tu palabra pueda dar un fruto en ellos, Señor, por la obediencia, por la elección. Tú estás esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Sin embargo, tú no vas a juzgar al mundo, no porque no podían hacer las cosas, Señor, sino porque no creyeron en Jesús. Puesto que teniendo todo para podernos acercar a ti, algunos han decidido deliberadamente no aceptarlo y no creer en Jesús. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.